¿Qué tal, amiguito? ¿Cómo estás? Qué bueno que ya estás listo para tu clase bíblica. Y el día de hoy vamos a ver también cómo Jesús sana a un paralítico, pero este es de Betesda. Así que prepárate porque vamos a leer la Biblia. Betesda significa casa de misericordia. Así se llamaba el estanque con sus 5 salas circundantes que estaba cerca de la puerta de las ovejas en Jerusalén. Parecía un estanque común, de aguas tranquilas y turbias, pero a veces comenzaba de repente a burbujear y a remolinar y a hervir, como si surgiese de una fuente profunda y misteriosa. Luego descendía nuevamente a su antiguo nivel, después de un fuerte y breve movimiento del agua. Pero en esos breves momentos en que el agua estaba en movimiento, tenía una extraña fuerza curativa, y quien entonces se bañara rápidamente en ella, sanaba de cualquier enfermedad que tuviera. Es un ángel que desciende a veces para agitar el agua, decía la gente respetuosamente. Y en las salas abiertas esperaban la venida de ese ángel, ciegos, cojos y paralíticos. Esperaban a menudo mucho tiempo, estando siempre alerta, día y noche estaban en tensión. Y cuando en la profundidad se hacía sentir el primer movimiento del agua, comenzaba desde 5 lados al mismo tiempo la terrible carrera hacia el estanque. Algunos enfermos aún podían caminar, otros avanzaban sobre pies y manos. Los ciegos palpaban apurados, caminando en dirección del ruido de las aguas. Todos querían llegar primero. En esos momentos, Betesda ya no parecía ser una casa de misericordia. Se empujaban y atropellaban unos a otros, ¿te imaginas? Para aventajarse. Nadie pensaba más que en sí mismo, y para la mayoría había únicamente decepción. Entre tantos, uno solo podría irse feliz para entrar de nuevo en la vida libre y sano. Los otros volvían a echarse suspirando y comenzaban a esperar de nuevo, pero a menudo perdían toda su esperanza y su valor. Dejaban de esperar y orar y todo se les hacía indiferente. Entre todos esos desdichados había también un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Era por su propia culpa, porque había llevado una mala vida y pecaminosa. Él mismo había arruinado su salud. Ahora estaba allí, tullido, sin poder casi moverse. Nadie se ocupaba de él. No tenía amigos ni familiares que le ayudaran o que lo cuidaran. Y siempre era uno de los últimos que se arrastraba hasta el agua cuando comenzaba a agitarse. 38 años duraba ya su padecimiento o su castigo, que duramente tenía que pagar por sus culpas. Casi se había hecho un hombre viejo en ese tiempo, pero aún así no había abandonado la esperanza de que Dios un día le demostrase su gracia. Ahora era sábado y Jerusalén estaba de fiesta. Una gran multitud marchaba alegremente por las calles y ofrecía sus sacrificios en el templo. En todas partes se oía música y cantos. También en Betesda había ahora mucho movimiento. Se había congregado una gran multitud. Parientes y amigos de todos esos enfermos habían venido a ayudarlos y consolarlos.
Solo para aquel tullido no había venido nadie. Yacía allí, solitario, como todos los días. ¿Quién, entre todas esas personas que estaban en la ciudad, podría pensar en él? Todos ellos habían venido a la fiesta para buscar aquello que pudiera proporcionarles alegría, pero había uno que había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Un hombre silencioso caminaba a orillas del agua y se detuvo al llegar junto al paralítico. Lo miró y el enfermo ya se sintió conmovido solo con esa mirada. Durante 38 años nadie lo había compadecido, pero ahora esos ojos lo miraban con tanto amor y misericordia como nunca nadie le había mirado antes. ¿Quieres ser sano?, le preguntó el hombre. Brillaron los ojos del enfermo y su corazón empezó a latir con fuerza. Sintió que esa pregunta no fue formulada por simple curiosidad. Esa voz y esos ojos expresaban verdad y bondad. No podía sino hablar con gran respeto a ese extranjero, pero su respuesta fue abatida, triste. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y de pronto oyó decir: levántate, toma tu lecho y anda. Sonaba como una orden. ¿Quién podría desobedecer a esa voz? ¿Quién podría resistir la mirada de esos ojos? El enfermo no vaciló ni un instante. No dijo: pero si yo no puedo caminar, sino que creyó y obedeció. Se levantó y tomó su camita. Y solo entonces comprendió claramente qué grande y divino era el milagro realizado en él. Sus piernas lo sostenían, le llevaban por entre los enfermos, fuera de la sala. No soñaba. Esas piernas lo llevarían otra vez por la vida completamente sano. ¿Dónde estaba ese extranjero, su bienhechor, su salvador? Ya no estaba allí. Tan silenciosamente como había venido, se fue, sin esperar su gratitud. Pero el corazón de ese hombre rebosaba de agradecimiento. Salió, el sol lo recibió y el viento acariciaba su piel. Radiante de felicidad, entró por la puerta de Jerusalén. Emocionado marchaba por las calles con su lecho al hombro, entre los alegres caminantes, riendo y llorando de felicidad, hasta que de pronto fue detenido por un grupo de ceremoniosos judíos, escribas y fariseos, que lo miraban tosca y severamente. «Hoy es sábado», le dijeron indignados. «No te es lícito llevar tu lecho. ¿Cómo es posible, hombre impío, tú trabajando en el santo día del sábado?» El hombre los miraba asustado y asombrado. ¿Sábado? Sí, en efecto, era sábado, pero para él era mucho más. Para él era el día de salvación, el día de la misericordia de Dios en su vida. ¿Era pecado caminar con una camita al hombro? Era tan agradable poder caminar y cargar algo. ¿No le había dicho su bienhechor que así lo hiciera? ¿No estaba bien entonces? Y contestó él muy contento: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. ¡Oh! Que él hubiese sido sanado no les importaba nada a esos fariseos, pero que anduviera por allí con su camita al hombro en día sábado, vaya.
Sus caras ceremoniosas se hicieron más largas aún. Se miraron significativamente. ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Preguntaron severamente. Pero, muy a su pesar, el hombre no lo sabía, y de pronto los dejó allí donde estaban, porque no podía soportar caras tan agrias en un día para él tan feliz. Dejó su lecho y se dirigió al templo. Si había alguien que hoy debía ir al templo, era él, por supuesto. Lleno de gozo, entró al atrio, agradecido, se arrodilló ante Dios. Y cuando se levantó, ¿quién estaba allí delante suyo? ¡Oh! No se equivocaba. Esos ojos, esa voz, no los olvidaría en toda su vida. Aquí estaba otra vez su Salvador, quien le dijo: «He aquí, has sido sanado. No peques más, para que no te venga otra cosa peor». Esto también sonaba muy serio y severo, pero era muy distinto de lo que habían dicho aquellos judíos. En esta severidad vibraba el amor. Y el hombre se inclinó profundamente y con reverencia. ¿Conoce él mi vida?, pensó sorprendido. ¿Quién es entonces? Y de pronto supo quién era. Todos le conocían. Se llamaba Jesús. Salvador era un nombre adecuado. Era el nombre mejor y más dulce de cuantos existían. Y el hombre fue a decírselo a los judíos que lo habían detenido antes. Ellos también tenían que saber del Salvador. Cuando los halló, les dijo: «Jesús es quien me sanó». Pronunció el nombre de Jesús con sumo respeto y amor, pero ellos despreciaban ese nombre y sus ojos echaban chispas. Ya habían sospechado que había sido él, ahora estaban seguros. Era él quien profanaba el sábado e inducía a otros a hacerlo. Y fueron a reprochárselo con palabras duras y enconadas. Pero Jesús los miró tranquilamente y dijo: «Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo». Insensatos, ¿acaso no sabían que el Padre en el cielo trabaja también en día sábado cuidando de ellos? ¿Y querían darle órdenes a él, al Hijo de Dios? No podían oponerse los doctos rabinos a la divina sabiduría del Señor. Se desaparecieron, pero en sus corazones el odio seguía creciendo. Dice que Dios es su Padre, así decían ellos. Se hace igual a Dios y además de profanador del sábado, es un blasfemo. Y en adelante le acechaban tratando de perjudicarle. Oh, si pudiesen le matarían. Era su enemigo. Su enemigo, si ellos supieran cuánto les amaba. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Marcos 2:11. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Marcos 2:11. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Marcos 2:11. Acercándose, tocó el féretro y los que llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Lucas 7:14. Ya. Y acercándose, toca el féretro y los que lo llevan se detuvieron
Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Lucas 7:14. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Marcos 2:11-12. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Lucas 7:14. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Marcos 2:11. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Marcos 2 del 11 al 12.